Dijo San Agustín, el que no siente celos no está enamorado, o algo así. Bueno, en este video voy a hablar sobre los celos desde un enfoque evolutivo, explicando su razonamiento, por qué existen, son biológicos, son culturales. Al final vamos a ver una técnica que leí que es efectiva con las personas que tienen parejas extremadamente celosas y unas formas en las que puedes disminuir las probabilidades de infidelidad. Espero les sirvan. Si les gustan estos temas, suscríbanse y bueno, vamos a empezar. Algunas de las explicaciones que se le ha dado a los celos son que son producto de la cultura, del capitalismo, que son consecuencia de baja autoestima o incluso que son producto de enfermedad mental. Pero ninguna de estas explicaciones podría explicar su universalidad. Pero sin embargo, una explicación evolutiva sí podría hacerlo mejor. Muchas de las creencias anteriores surgen de estudios erróneos. El más famoso de este, por Margaret Mead, que estudió a los Samoans, donde los nativos le daban respuestas falsas para burlarse de ella, como que los celos no existían en su tribu y ella la reportó como verdad. Pero como muchos querían que esto fuera verdad, no investigaron mucho al respecto y se convirtió en uno de los estudios más influyentes de sus tiempos en este campo, y su daño aún permanece. Pero estas culturas de paraísos tropicales libres de celos no existen más que en las románticas mentes de antropólogos positivos. Muy seguramente has oído del pájaro cucú, ese pájaro que adorna los relojes con su canto, pero también tiene un lado oscuro. El pájaro cucú es una especie parasítica la cual busca poner sus huevos en los nidos de otras especies de aves para que éstas cuiden de sus crías sin tener que ellos hacerlo y así dedicarse a crear más crías. Y no solo esto, sino que la evolución ha programado a las crías del pájaro cucú para que al nacer se deshagan de los huevos pertenecientes a sus padres adoptivos. Esto para eliminar la competencia. Hay videos de estos pájaros alimentando a crías 2 o 3 veces más grandes que ellos. En biología, el término cuckold se refiere a los machos que terminan invirtiendo esfuerzo paternal en juveniles que no son sus crías genéticas sin saberlo. Y también de ahí viene el término que se usa en humanos que se refiere a cuando la esposa de alguien le es infiel, y el nombre de un tipo de pornografía donde los hombres disfrutan de ver a sus esposas acostarse con otros hombres, cada quien. ¿Por qué en los machos solamente? Bueno, de nuevo que tenemos que volver a la evolución y a los diferentes problemas adaptativos que han tenido los machos y las hembras. Uno de ellos es la incertidumbre paternal, que se refiere a lo largo de la evolución era muy difícil para el macho estar totalmente seguro de que la cría era suya, algo que no sucede con la hembra. Ella siempre está segura de que la cría es de ella. Y como dice el dicho, no me acuerdo de dónde surge, hijo de mi hija, mi nieto, hijo de mi hijo, quién sabe. Algo así. Y es aquí donde los celos comienzan a tener sentido. Los celos se definen como el resentimiento ante un rival que amenaza quitar algo que consideramos nuestro, ya sea estatus, puestos o especialmente para este video, parejas. En los 60s, muchas personas viviendo en comunas trataron de erradicar los celos, abogando por el amor libre, asumiendo que los celos eran una convención social que podía ponerse de lado. Ninguna de esas comunas sobrevivió, ninguna de esas comunas existe aún. A pesar de todos los esfuerzos por suprimirlos, los celos crecen como hierba mala. Tiene efectos terribles en la relación. David Buss, psicólogo evolutivo, reporta que 13% de los homicidios son cometidos por pareja. En todos los mamíferos, de los cuales somos parte, y en todos los primates, de los que también somos parte, la fertilización se da de forma interna y siempre en la hembra. Por lo tanto, la hembra nunca tiene duda de que las crías son suyas, pero el macho no puede estar 100% seguro. Por lo tanto, el daño más grave para un macho es que los hijos de la hembra sean hijos de otro macho y terminar invirtiendo recursos en los genes de alguien más. En cambio, para la hembra de una especie de emparejamiento como el humano, donde ambos contribuyen para la sobrevivencia de la cría de distintas formas, el daño más grave para la hembra sería que el macho dejara de invertir recursos y cuidado e invirtiera en otra pareja o en otras crías. Por lo tanto, son muy sensibles a la percepción de amor, ya que este es un buen predictor de inversión y compromiso. Por lo tanto, si lo pensamos, en las películas algo común, cuando suceden infidelidades, la mujer suele preguntar, ¿la ama? ¿Y el hombre fue mejor que yo? Al menos en las películas, no sé si pasa en la vida real. Por lo que esta diferencia predice que hay diferencias entre las prioridades de los celos en los hombres y las mujeres. Y eso es justamente lo que se encuentra. En un estudio se les pidió a las personas que estuvieran en una relación amorosa que imaginaran que su pareja se interesaba en alguien más y se preguntaran cuál escenario
les molestaría más. Descubrir que su pareja está creando un lazo profundo de apego emocional, compartiendo y confiándole a la persona sus secretos íntimos, o que tu pareja está disfrutando de actos sexuales con la otra persona, probando todas las posiciones posibles. Y aunque ambos escenarios son desagradables para ambos sexos, la respuesta probablemente te parecería obvia. Sin embargo, ¿cuál de las dos? Dependerá de tu sexo. Y aunque quizá los celos son una emoción que algunos llamarían inmadura, no somos los descendientes de humanos a los cuales no les importaba que sus parejas fueran infieles, ya que estos no dejaron descendencia. Somos los descendientes de individuos celosos que se preocuparon por pasar sus genes a la siguiente generación y que hubiera suficientes recursos para que sobrevivieran. Hay que recordar que no siempre existieron las guarderías, los hospitales, los apoyos del gobierno, donde a veces parece justamente que el gobierno se vuelve el padre. Por lo tanto, los celos son una adaptación, al igual que el enojo, la ansiedad, la tristeza. Su objetivo es el de resolver ciertos problemas adaptativos, una respuesta a un problema evolutivo constante para la sobrevivencia y la reproducción. Por lo tanto, desde este punto de vista, los celos no son una inmadurez, sino una estrategia supremamente importante que ayudó a nuestros ancestros a ser nuestros ancestros y a lidiar con amenazas. En el lenguaje de la psicología evolutiva, una adaptación es una solución evolucionada ante un problema recurrente de sobrevivencia y reproducción. ¿Y cómo? Bueno, los celos son una respuesta ante la amenaza percibida o real de perder una relación valiosa y tienen ciertas características. La primera es que es un estado, es temporal, así como las demás emociones, no dura para siempre. Segundo, es que es una respuesta ante la amenaza a una relación en la que se ha invertido fuertemente. Y tercero, motiva acciones diseñadas para lidiar con la amenaza. Un argumento no basado en evidencia es la creencia de que los celos no son una emoción primaria, sino una combinación de otras emociones básicas como enojo o tristeza o miedo. Pero la realidad es que los celos son también básicos y biológicos, como estas otras. Si lo pensamos, los celos no son siempre algo indeseable. Como decía San Agustín, las personas asumen correctamente que cuando no hay celos, no hay tanto compromiso. A veces también los celos se pueden usar para volver a intensificar una relación. Quizá no nos guste aceptarlo, pero todos sabemos de alguien, o incluso nosotros mismos, que lo hemos hecho, que hacemos que a la persona le dé celos y en realidad funciona. La teoría evolutiva de los celos no solamente puede explicar las diferencias de intensidad de las situaciones que causarán más celos, sino que también qué individuos son los que te van a causar celos, dependiendo de lo que ha sido atractivo para los sexos a través de la evolución. Por lo tanto, hay personas que aunque estén interesados en nuestras parejas no nos causarán celos, salvo en casos de individuos con celos patológicos. ¿Quiere decir esto? Pues no todo el mundo nos da celos. Debemos considerar que son una amenaza para sentir estos celos, porque a veces nuestra pareja podemos saber que le interesa a alguien, pero no lo consideramos como una amenaza, por lo tanto no nos importa, a menos, como se dice en estos casos, de celos patológicos, que no quiere decir que no existan. En un interesante estudio se midió el efecto que tenían ciertas características en los celos en hombres y en mujeres. Por ejemplo, a los hombres se les mostraba la foto de un hombre físicamente atractivo y físicamente poco atractivo. Luego se les contaba una historia acerca de él. En una de las historias este hombre era muy dominante y en la otra no. Esto tenía mucho efecto en los celos del hombre, más que su físico. Sin embargo, a las mujeres lo que les importaba en los celos era la belleza física. No influenciaba su nivel de dominancia. Esto está interesante, ¿no? Existe un desorden llamado el síndrome de Otelo, en el que la persona tiene celos sin razón. Pero en realidad, en muchos de los casos, la persona que se ha diagnosticado como psicótica resulta que tenía razón. La infidelidad ha sido algo muy costoso en nuestra historia evolutiva, por lo que tenemos sistemas para detectarlo. Inconscientemente quizá notamos ciertas pistas que activan los celos. No estoy diciendo que existe un sexto sentido, sino que notamos cosas sin darnos cuenta, lo que no quiere decir que no tenga errores. Es como con el miedo. Estamos diseñados para ser sensibles a la amenaza porque es menos costoso pensar que hay peligro donde no hay que pensar que no hay peligro donde sí hay. Uno causa molestia y el otro causa la muerte. En el caso de los celos vuelve a ser lo mismo. Es menos costoso pensar que hay infidelidad donde no la hay que pensar que no hay infidelidad donde sí la hay, al menos en el lente evolutivo. Igual con los celos. La palabra clave es menos costoso. Era menos costoso asumir posible infidelidad con pocas señales que asumir fidelidad donde no había.
Un factor importante a tomar en cuenta es la coevolución, es decir, ciertas adaptaciones surgen como respuestas a otras adaptaciones, ya sea de otras especies o dentro de la misma. Los celos han dejado de ser simplemente una emoción de motivación, sino que también se han convertido en una señal. Le dicen a la pareja que te sientes inferior o de menos valor que ella o que el rival. Y recuerdo que había leído esto hace muchos años. Y una vez que salí con unos amigos, incluido la que en ese tiempo me gustaba, y ahora es mi esposa, no se crean, no. Otro tipo empezó a intentar tirarle la onda, y aunque sí me daban celos, simplemente pretendí que no, e hice unas bromas hacia él. No sé si funcionó o no, pero no se fue con él, no le interesó. El punto es que muchas veces no tenemos mucho control sobre lo que suceda, simplemente sobre lo que nosotros hacemos, y nos podemos enfocar en las conductas que han demostrado disminuir las posibilidades de que nos sean infieles. Las siguientes conductas han demostrado disminuir la probabilidad de que te sea infiel en una pareja heterosexual, la mujer. ¿Y cuáles son? Mostrar interés, decirle seguido que la quieres o que la amas, decirle que se ve bien, apoyarla en los momentos difíciles, hacer más de lo necesario para ser lindo o bondadoso y demostrar mayor afecto. Esto es cuando ya estás en la relación, aunque podría ayudar antes también. Esto, como mencioné, es en el caso con mujeres. Para conservar a los hombres, la estrategia que ha mostrado utilidad, y conste que no lo digo yo, es enfocarse en la apariencia. La amenaza de perder a la pareja ante un rival crea celos que incluyen no solamente ansiedad, pero también buscar que te aseguren que no te van a dejar, e incluso la agresión para tratar de evitar la pérdida. Este patrón se intensifica con los celos mórbidos, que seguido incluyen rumiación obsesiva y chequeo ritualístico de posible infidelidad en la pareja. Si tu pareja es muy celosa, una técnica que se menciona y que parece tener buenos resultados es la de jugar el rol del celoso tú. Es decir, empezar a actuar como si estuviera celoso. Pregúntale dónde anda, háblale para checar, menciona sospecha por diferentes conductas, etc. Menciónale de quién sigue, o por qué dio likes, etcétera, etcétera. Y se menciona un caso donde esto fue muy efectivo. Algo importante a entender de los celos es que si no hubiera existido el problema de infidelidad, a lo largo de nuestra historia evolutiva no hubiera surgido la necesidad de resolverlos. Y los celos no existirían en nuestra especie, y el hecho de que existan en los machos y las hembras nos dice que ambos éramos afectados por ellos. Si tomamos los celos como un conjunto de conductas, podríamos observarlas en distintas especies. Por ejemplo, algunos machos de especies de aves se quedan vigilando a la hembra mientras está ovulando, y una vez que pierde su capacidad por la temporada, pierden el interés. Pero en estas aves la hembra no tiene celos, ya que el macho no aporta nada más que su ADN, por lo que no tiene sentido intentar conservarlo. Entonces, en resumen, los celos no son inmadurez, los celos no son enfermedad mental, son una respuesta adaptativa ante un problema evolutivo que hemos tenido por mucho tiempo. Esto no quiere decir que sigan siendo útiles, probablemente causan más sufrimiento de lo que resuelven. Vivimos en un tiempo muy distinto en el cual evolucionamos, donde existen muchas opciones, donde existen hospitales, cuidados, pruebas de ADN, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aunque quizás sea imposible deshacernos totalmente de los celos, podríamos dejar de hacerles caso. Bueno, espero les sea útil. Adiós.